como siempre, nos da un gusto enorme recibir aquí en nuestro programa al querido pastor Frank Nuño de la Iglesia del Camino. El día de hoy vamos a platicar acerca de algo, ay, pastor, que es bien difícil, la paciencia. Dios Pati. mío, dame paciencia. Híjole, qué complicado es. Qué horrible. No, hay momentos que te sales de tus casillas, claro. que tú dices, ya no puedo más. Pero bueno, hoy el pastor viene con sus sabios consejos a decirnos cuál es la manera más apropiada para lograr tener esa paciencia, ¿no? Sí, primero gracias otra vez por tenerme. Es un placer estar una vez más con ustedes. Yo creo que toda pareja, toda relación, toda persona tiene sueños, tiene anhelos, tiene deseos de un futuro mejor. Todos comienzan un matrimonio pues, con un ideal, ¿no? Claro. Tienen expectativas de que van a vivir felices para siempre. Como un cuento de hadas. Exactamente. Lo que no nos percatamos muy a menudo es de que este proceso de llegar al destino deseado implica pasar un periodo de tiempo de preparación. Este tiempo de preparación requiere una enorme paciencia. Comienzas desde ese cubillo hasta este otro, pero en medio de ahí está el problema. Y lo primero que tenemos que hacer es aprender y reconocer que tenemos que aprender a vivir en medio, que es en medio que el crecimiento sucede. Todos queremos llegar al final, todos queremos el ideal, pero ese ideal no se obtiene si no crecemos en el proceso. Y es ese crecimiento que nos ayuda a llegar al final. Tristemente, hoy muchos se rinden prematuramente. No pueden soportar las presiones o las dificultades, o más bien ceden a las presiones y a las dificultades y no llegan al final. Y lo que se requiere para llegar al final es paciencia, es la paciencia. Y la paciencia es don de iluminados, de sabios, y también proviene del amor. También proviene todo de Dios, porque la paciencia también es un fruto del Espíritu. Claro. Amor, gozo, paz y paciencia. Viene de Él es que la obtenemos y es absolutamente necesaria para llegar al objetivo deseado en nuestra vida. Es en medio donde las cosas importantes suceden. Abraham esperó 25 años antes de tener la promesa de su hijo. Tenemos a David que esperó 14 años cuidando las ovejas en el campo, ¿no? Toma mucho tiempo. Dios usa ese tiempo para preparar a las personas para llegar hasta el final. Es en medio donde crecemos. Sí. Es en medio de la dificultad. Lo que la gente a veces no reconoce es de que el problema y la dificultad es lo que nos hace fuertes. Es como el que levanta pesas, ¿no? Él comienza con 5 libras, ¿no? Y después al principio le parece difícil, pero mientras levanta más y más, es más capaz y crece. Pero ese crecimiento produce dolor. Claro, mucho dolor. Y ahí es donde no nos gusta, por eso decimos que es difícil. Comenzaron el segmento diciendo qué difícil es. Y es difícil porque duele, pero es ese dolor que te hace fuerte. Es en medio que nosotros crecemos, es en medio que nosotros somos fortalecidos y es en ese medio donde nosotros podemos ser estirados en nuestra fe. Es en medio donde las cosas importantes de la vida suceden. Pastor, y siempre estamos hablando de todos esos requisitos, ¿no? Pero siempre la fe tiene que estar en medio, ¿no? Siempre la fe es como la columna, ¿no? Lo que te sostiene, te da paciencia, el amor y todo eso, esas etapas de nuestras vidas las pasamos a través de la fe, porque en todos los segmentos que hemos escuchado siempre digo, el común denominador es la fe. Sí. La fe. Sí. Fe es ver las cosas que no son como si fueran. En otras palabras, estás en medio, pero tienes fe que vas a llegar. Por ejemplo, veo muchos jóvenes que en ocasiones me preguntan, ¿por qué es que Dios me da esta habilidad o esta pasión, este deseo en mi corazón de estar con una persona, de tener relaciones íntimas, y no puedo consumar yo esa relación hasta mucho después? Y están frustrados por estar esperando y se frustran con la Biblia porque la Biblia dice que no deben de tener relaciones antes del matrimonio. Claro. Y entonces ya van pasando los años y ellos se frustran más. Y lo que no se percatan, lo que no se dan cuenta, es de que lo que Dios está haciendo es que los está preparando para el matrimonio. Es en medio, en esa espera,
que Dios está operando paciencia, es en esa espera que Dios está operando la fe, es en esa espera donde están siendo fortalecidos, es en ese proceso que el carácter de la obediencia, es en ese momento donde aprenden a respetar el sexo opuesto. Todo esto se aprende ahí. Y entonces cuando se casan después, si fueron obedientes, están preparados para el matrimonio. Y para tener hijos. Y para tener hijos, porque entonces ya saben. Pero cuando se aceleran, cuando se apresuran, entonces terminan las relaciones mal, comienzan mal y terminan mal también. Con hijos de por medio, desafortunadamente. Exactamente, porque no han formado carácter en sus vidas que los va a ayudar a establecer un matrimonio. El matrimonio es difícil, necesitas un buen carácter estable para poder avanzarlo. Exacto. Y es por eso que la paciencia, mucha paciencia en el matrimonio también. Es absolutamente Por eso necesaria. que esos matrimonios que te llegas y bueno, es muy difícil, ¿no? Que funcionen, unos funcionan y otros no. Pero esos que, vamos, nos casamos ya porque se dejan llevar por otras cosas, por atracción sexual, atracción física, y por no la pasión. desarrollan, y no desarrollan esos requisitos que son fundamentales, ¿no? Para que las relaciones sean duraderas, porque eso es importantísimo. Para que, pues... Por eso suele ser difícil. Y hace un momento, pastor, también estaba hablando del dolor de la paciencia. ¿Cómo puede uno escoger el dolor de la paciencia y el dolor del lamento? O sea, porque hay una gran diferencia. Sí, todo el mundo tiene que escoger. O escoges el dolor de la paciencia o escoges el dolor del lamento. ¿Sí? El dolor, por ejemplo, de un estudiante al levantarse temprano, prepararse, etcétera, es un dolor genuino que te lleva al éxito. Pero el dolor sí duele quemarse las pestañas. Sí, claro, pero si no lo haces, entonces después te lamentas por no haberlo hecho. Entonces, tienes que escoger el dolor de la disciplina para poder entonces tener los beneficios y no después te lamentes por no haberlo logrado. Muchas personas se aceleran, se apresuran en muchas cosas y no tienen la paciencia necesaria y no desarrollan esta paciencia. Todo requiere dolor. Nada en la vida se obtiene sin dolor, pero el dolor nos ayuda a crecer. Tú puedes tomar el dolor y decir, bueno, estoy afligido, me siento muy mal, o tienes que saber que es el dolor que produce carácter en nosotros. Y sí, te fortalece. Exacto. Y ese carácter es el que te da autoridad espiritual y esa autoridad espiritual te da la influencia que necesitas para tener éxito en la vida. Muchos quieren la influencia, pero lo que no quieren es el dolor. Pero todo comienza con el dolor. Todo lo quieren fácil, ¿no? Todo lo queremos fácil, porque creo que todos estamos ahí. Pero sí, la mesa puesta, como quien dice. Queremos toda la mesa puesta. Pero se disfruta más cuando las cosas cuestan más trabajo y cuando las hace uno por sí mismo y con ayuda del Señor. Todo lo que vale la pena te va a costar. Claro, mucho trabajo. Y ese dolor es el que va formando tu carácter y te va formando como persona para que al final de cuentas llegues tú a ser la clase de persona que vale la pena. La clase de persona que Dios quiere que seas. Sí, es increíble. Y uno cuando está durante el dolor no te das cuenta y empiezas hay mucha gente que hasta reniega. El dolor ciega también. No, ciega y te hace hacer ciertas cosas que al final, a la larga, te vas a arrepentir. Pero cuando tienes aquí dentro de ti el Espíritu Santo que está morando en tu vida día a día, aprendes a ser paciente, aprendes a esperar, aprendes a tener esperanzas. Todo eso es un aprendizaje que uno no lo va a conocer si es que no estamos morando. Sí, es que me refiero la paciencia duele. Sí. Espera duele y mucho. Duele mucho la paciencia. Suena como masoquismo, ¿no? Porque me duele y ahí estoy. No, la gente dirá, ¿y estos qué tienen? ¿Son locos? No, no somos locos. Es una realidad. Es un dolor que vale la pena soportarlo. Es ese sufrimiento que te hace crecer. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del pollito que está en el huevo. Se han hecho estudios, ¿no? Un pollo que le abren la cáscara antes de tiempo se muere muy, muy pronto después de salir. Pero el pollito que está ahí luchando para salir, poco a poco sale de la cáscara, está fortaleciendo su cuerpo, está fortaleciendo sus alas y cuando sale está listo para enfrentar la vida. Si te dan las cosas muy fáciles, arruinamos a nuestros hijos. Si las cosas siempre te salen fáciles, no vas a tener la fortaleza. Y cuando lleguen las dificultades, te van a aplastar. Bueno, ya saben, no se porten como esos pollitos malcriados que quieren que los ayuden. Así es que miren, tomen notas, acá tenemos el número de teléfono en pantalla, tenemos servicios en la Iglesia en el Camino todos los domingos, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 2 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Bye, amigos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.